Hola, hoy nos adentraremos en el pasado, en el corazón mismo del México colonial, conocido entonces como la Nueva España. Imaginen un mundo que nace en el fuego y en las contradicciones, donde chocan civilizaciones y se forja una sociedad completamente nueva. ¿Cómo logró un puñado de españoles gobernar, durante 3 siglos, un vasto y densamente poblado territorio? La respuesta no se encuentra solo en la fuerza de las armas, es mucho más profunda, en el control de las mentes, de la tierra y, por supuesto, del trabajo de las personas. Acompáñenme, como verdaderos investigadores, a desentrañar la compleja máquina que se llamó el Virreinato de la Nueva España. Imaginemos ahora la real cédula del rey Carlos IV de 1785. En ella, negro sobre blanco, estaba escrito que ilustrar a los americanos no era deseable. Más aún, el rey declaraba: a su majestad no le hacen falta filósofos, sino buenos y obedientes vasallos. ¿Pueden imaginarse algo así hoy en día? No se trata simplemente de palabras, sino de la quinta esencia de la política colonial. El poder temía a las masas educadas como al fuego, porque una persona instruida formula preguntas, analiza, duda. Y un súbdito que duda es una amenaza directa al poder absoluto. Por eso, la educación masiva no solo no se fomentaba, sino que se reprimía activamente. El conocimiento era un privilegio, accesible únicamente para quienes podían contratar maestros particulares. Pero aquí aparece la paradoja. Incluso un imperio necesitaba administradores, juristas para redactar leyes, sacerdotes para llevar la palabra de Dios y tranquilizar a la feligresía, médicos para atender a la élite. Se necesitaba una élite instruida que sirviera al propio imperio. Y en respuesta a esa necesidad, 83 años antes de la fundación de la célebre Universidad de Harvard, en 1553, se estableció en México la Real y Pontificia Universidad. Su objetivo declarado era noble: servir a Dios y al bien común. Sin embargo, las puertas de este templo del saber no estaban abiertas para todos. Ya en 1557, una disposición limitaba el número de estudiantes mestizos, es decir, de origen mixto, a tan solo 6. Y en 1645, los estatutos elaborados por el arzobispo Palafox oficializaron la segregación racial. Negros, mulatos, esclavos, asiáticos, judíos y moros tenían prohibido el acceso. Durante 2 siglos y medio, esta institución formó a los cuadros de la administración colonial, produciendo sacerdotes, juristas y médicos que se convertían en piezas de la maquinaria imperial. Solo piensen, para 1776, la universidad había graduado a casi 30.000 bachilleres y más de 1.000 maestros y doctores. Era una verdadera fábrica de una élite leal. La enseñanza, salvo en medicina, se impartía en latín. Los exámenes y las disertaciones también se escribían en esa lengua muerta. Esto los alejaba aún más del pueblo común y subrayaba su estatus especial. Más tarde, se añadieron al plan de estudios anatomía, matemáticas e incluso astrología, y para los futuros misioneros se enseñaban las lenguas indígenas. ¿Pero qué creen ustedes que temía más la autoridad? ¿La espada o la palabra impresa? Ya en 1539 se había inaugurado en México la primera imprenta. Al inicio, servía al mismo propósito: difundir la doctrina cristiana y las leyes reales. Los primeros libros se imprimían en español y en lenguas locales, como el náhuatl, para facilitar la evangelización. Sin embargo, como suele suceder, el genio había salido de la botella. Con el tiempo, además de textos religiosos, comenzaron a circular tratados científicos e incluso literatura artística. La imprenta creció lentamente. El papel era caro. Había pocos alfabetizados y cada libro debía pasar por una doble censura, eclesiástica y civil. Y aún así, la palabra había sido dicha. La literatura, primero española y después criolla, escrita por los descendientes de españoles nacidos en México, empezó a formar una nueva conciencia. Pero el control de las mentes era solo una cara de la moneda. Para que el imperio prosperara, debía controlar la tierra y sus riquezas. Y la geografía mexicana era al mismo tiempo un don y una maldición. El eje volcánico central ofrecía suelos extraordinariamente fértiles, pero las sierras Madre Oriental y Occidental, junto con las mesetas áridas del norte y los valles aislados del sur, hacían la comunicación entre regiones muy difícil. En Europa y Norteamérica, los ríos navegables servían de arterias naturales para transportar mercancías tierra adentro. En la Nueva España no existía tal ventaja. Casi todo debía trasladarse en mulas o carretas por caminos en mal estado.
el trayecto de una ciudad a otra podía tardar semanas. Así, la Nueva España no era un mercado unificado, sino un mosaico de economías regionales, cada una aislada en su propio mundo. Con los españoles comenzó una verdadera revolución biológica. Trajeron trigo, caña de azúcar, naranjas, plátanos. Llegaron animales que América nunca había visto: caballos, vacas, ovejas, cerdos, gallinas. Esto transformó por completo la agricultura y el paisaje. El arado, que reemplazó al palo cavador indígena, permitió trabajar mayores extensiones, pero también provocó una terrible erosión del suelo. Haciendas que antes producían abundantes cosechas de trigo quedaban reducidas a peñascos estériles. Pero el intercambio era recíproco. Europa recibió de América el maíz y la papa, que la salvaron de hambrunas. También tomates, chile, cacao para hacer chocolate, vainilla y maní. Así, mientras España cambiaba a México, México transformaba la mesa europea. Llegamos ahora al aspecto más sombrío y crucial del sistema colonial: la explotación del trabajo. Los españoles del siglo XVI eran soldados y aventureros. Su mentalidad estaba orientada al saqueo, al tributo y a la esclavitud, no a la economía de mercado ni al trabajo asalariado. Y la economía que construyeron reflejó esa mentalidad. Inmediatamente después de la conquista, miles de indígenas fueron esclavizados. Sin embargo, la esclavitud indígena resultó poco eficaz. Los esclavos costaban mucho, morían rápido por enfermedades y trabajo excesivo, y además no pagaban tributo al rey. Y la corona estaba interesada en impuestos. Así, en 1542, la esclavitud indígena fue oficialmente prohibida, en parte por razones humanitarias y en parte financieras. Pero eso no significó libertad. Los españoles inventaron sistemas más sutiles. El principal fue el tributo. La lógica era simple y brutal. Todas las tierras descubiertas pertenecen al rey de España. Por lo tanto, los pueblos originarios debían pagarle tributo por el privilegio de vivir en sus propias tierras. Imaginen, unos extraños llegan a su casa y declaran que ahora deben pagar renta por el derecho de habitarla. Cada jefe de familia indígena debía pagar alrededor de 2 pesos anuales. Al inicio, el tributo se cobraba en especie: maíz, ropa. Pero los españoles necesitaban dinero, plata. Así que cada vez más exigían el pago en efectivo. ¿Y dónde podía un indígena, dedicado a la subsistencia, obtener dinero? Solo había una salida: trabajar para los españoles o venderles su producción en el mercado. Así, el sistema del tributo obligaba a los indígenas a entrar en la economía monetaria en las condiciones más desventajosas. Era un mecanismo ingenioso y despiadado de coerción. Otro sistema fue el repartimiento, trabajo forzoso. Los españoles afirmaban que los indígenas eran perezosos y que no querían trabajar voluntariamente. Sin embargo, nunca intentaron ofrecerles un salario digno para comprobarlo. En su lugar, los obligaban a trabajar en minas, campos y construcciones a cambio de una paga mísera, mucho menor que la de los trabajadores libres. El virrey Luis de Velasco lo expresó con claridad: a los indios hay que obligarlos a trabajar para que no se conviertan en vagabundos. En la práctica, era una esclavitud temporal. Para el siglo XVII, el sistema empezó a cambiar. El choque inicial de la conquista se había atenuado. La rapiña de la encomienda, donde un conquistador recibía pueblos enteros en encomienda, fue reemplazada por grandes empresas españolas: minas de plata en el norte, ingenios azucareros. Como señaló un historiador, si en el siglo XVI los españoles vivían del excedente producido por los indígenas dentro de su economía primitiva, en el siglo XVII ya vivían de los productos de sus propias empresas. Claro, estas empresas seguían dependiendo del trabajo indígena, pero el modelo se parecía más al capitalismo europeo, aunque en su versión más brutal y colonial. Y aquí comienza lo más interesante. Poco a poco, la colonia empezó a vivir su propia vida. Cada vez más plata permanecía en México, en lugar de fluir hacia España. Con ese dinero se financiaban la administración local, la defensa y la producción. Los mexicanos comenzaron a producir más bienes para su propio consumo y por lo tanto dependían menos de las importaciones de la metrópoli. La colonia se volvía más autosuficiente.
Eran los primeros y sutiles brotes de la futura independencia. En ese momento, entran en escena los jesuitas expulsados. La corona, temiendo su influencia, los había desterrado de todos sus dominios. Pero en el exilio europeo, sacerdotes mexicanos como Francisco Javier Clavijero iniciaron una revolución intelectual. Escribieron obras en respuesta a las altivas afirmaciones de los europeos sobre la inferioridad de la naturaleza y los pueblos americanos. Clavijero, nacido en México y conocedor de las lenguas indígenas, redactó su obra maestra, La Historia Antigua de México. En ella, basado en datos científicos, describió la grandeza de las civilizaciones prehispánicas. No las veía como producto de influencias demoníacas, como hacían los cronistas anteriores, sino como resultado de complejos procesos sociales y geográficos. Llegó a comparar la destrucción de Tenochtitlán por los españoles con la destrucción de Jerusalén por los romanos. Este libro fue una auténtica bomba. Dio a los criollos, españoles nacidos en América, un motivo de orgullo por su tierra y por su herencia ancestral. Estaban haciendo una identidad mexicana distinta de la española. Sí, esta época compleja y contradictoria fue la que creó el México moderno. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo en una sociedad donde la educación estaba prohibida para la mayoría y el disenso era reprimido, pudieron germinar ideas que acabarían derribando un imperio de 3 siglos? Veamos más de cerca, en el corazón mismo de la vida intelectual y económica de la colonia, esas grietas por donde terminaría resquebrajándose la Nueva España. Imaginen la Ciudad de México en el umbral de los siglos XVIII y XIX. A pesar de todas las prohibiciones y limitaciones, era un hervidero de ideas. El gran sabio y viajero alemán Alexander von Humboldt, que visitó México en esos años, quedó asombrado. Escribió: "Ninguna ciudad en el continente americano, ni siquiera las ciudades de los Estados Unidos, puede presumir de instituciones científicas tan grandes y sólidas como la capital de México". Deténganse en esas palabras. Una ciudad que, según los designios de la corona española, debía ser solo un centro de obediencia, se había convertido en la capital científica y cultural de todo el Nuevo Mundo. En 1785 se fundó allí la prestigiosa Academia de San Carlos de Nobles Artes. Se invitó a maestros europeos que enseñaban a la juventud criolla pintura, escultura, arquitectura, inculcándoles el neoclasicismo de moda en Europa. Era otro canal por el cual entraban a México no solo las artes, sino también las ideas filosóficas de la Ilustración. Y luego, ocurrió un acontecimiento de importancia difícil de exagerar. De 1805 a 1812, Carlos María de Bustamante empezó a publicar el primer periódico mexicano, El Diario de México. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se llama a la prensa el cuarto poder? Porque forma la opinión pública. Este periódico fue un espejo en el que la élite criolla se vio reflejada. En sus páginas se debatían problemas sociales y políticos, se publicaban artículos sobre la historia y las antigüedades indígenas. Ya no era solo la tímida voz de los jesuitas expulsos, era un poderoso clamor que resonaba en la propia capital. Una voz que hacía preguntas incómodas y obligaba a la gente a reflexionar sobre su identidad y su lugar en el mundo. Pero la vida intelectual de la élite era apenas la punta del iceberg. Descendamos más abajo, al fundamento económico que sostenía todo el edificio colonial. Allí encontramos un contraste asombroso, las dos Méxicos que coexistían lado a lado. Por un lado, la México de españoles y criollos. Era el mundo de las minas de plata, de las enormes haciendas donde se cultivaba trigo, azúcar y se criaba ganado. El mundo donde los campos eran arados con arado y las mercancías transportadas en mulas y carretas. Los artesanos españoles, a diferencia de los indígenas, no se dedicaban a la agricultura, sino a su oficio especializado. Esta parte de la sociedad estaba integrada en el sistema capitalista mundial. La plata de las minas mexicanas fluía en ríos hacia Europa. Financiaba las guerras de la corona española, se intercambiaba en Asia por especias y sedas, alimentaba el comercio mundial. Por otro lado, estaba la México de los pueblos originarios. Era el mundo de la coa y la asada, el mundo donde los indígenas cultivaban su maíz, frijoles y chile tradicionales.
Sus comunidades, aunque integradas a la estructura colonial mediante tributos y trabajos forzosos, seguían viviendo en gran medida de forma autónoma. Estos dos mundos estaban conectados, pero la relación era unilateral y depredadora. Los indígenas entregaban su trabajo y sus productos, recibiendo casi nada a cambio. La economía española, en el fondo, no podía ofrecerles nada que ellos mismos no pudieran producir en sus comunidades. Solo la dura necesidad de pagar tributo en dinero los obligaba a salir al mercado y trabajar para los españoles. Aquí se esconde otra paradoja de la economía colonial. A pesar de sus inmensas riquezas naturales y su inagotable fuente de mano de obra barata, la economía de la Nueva España creció a un ritmo de tortuga. ¿Por qué? Recordemos la geografía. La ausencia de ríos navegables y el terreno montañoso hacían el transporte carísimo y lento. Una fuente da un ejemplo revelador. El trayecto directo de la ciudad minera de Zacatecas al poblado minero de Mazapil habría tomado 2 días. Pero por la falta de agua y de caminos, las caravanas debían dar un gran rodeo y el viaje se alargaba a 5 o 6 días. Esto significaba que transportar grano u otros productos voluminosos entre regiones era poco rentable. El mercado no podía convertirse en un sistema nacional unificado. Mientras tanto, en Europa y Norteamérica ocurría un auge económico, impulsado en gran parte por el transporte fluvial barato. Allí era posible construir canales que conectaban ríos y ciudades. En México eso era casi imposible. Como resultado, el país permanecía como un conjunto de economías regionales poco integradas. Las ciudades costeras, salvo el gran puerto de Veracruz, eran minúsculas. Toda la vida, la riqueza y la población se concentraban en el altiplano central, aislado del resto del mundo. El sacerdote inglés Thomas Gage, que viajó por México en el siglo XVII, nos dejó vívidas estampas de esta diversidad económica. Al pasar por Jalapa, admiró las haciendas donde se cultivaba azúcar y se criaban mulas. En Puebla, observó la abundancia de trigo, y el Valle de Oaxaca lo sorprendió con rebaños de ovejas que producían lana para las fábricas de paños y con los mejores caballos del país. Escribió. Pero lo que realmente dio fama al Valle de Oaxaca fueron sus excelentes conservas y dulces, considerados los mejores de América. Parece una escena de prosperidad, pero preguntémonos, ¿quién realizaba todo ese trabajo? ¿Quién cultivaba la caña, pastoreaba ovejas, cosechaba trigo? La respuesta es evidente: los indígenas y las castas, trabajando bajo sistemas de coerción o por salarios miserables. Así, hacia finales del siglo XVIII, la Nueva España era un coloso lleno de tensiones internas. En los pisos superiores de ese edificio, la élite criolla leía a los filósofos franceses, escribía poesía, discutía noticias políticas en los periódicos y se enorgullecía de la historia antigua de su tierra, a la que llamaba cada vez más México, en lugar de Nueva España. Y en los cimientos de ese edificio, millones de indígenas y pobres seguían viviendo en condiciones apenas diferentes de las surgidas tras la conquista, entregando su trabajo y sus vidas para enriquecer a una metrópoli lejana y a la élite local. El sistema era a la vez fuerte y frágil. Generaba enormes riquezas, pero no podía crear una nación unida ni una sociedad justa. Produjo intelectuales, pero temía a sus ideas. Este nudo de contradicciones ya no podía deshacerse pacíficamente, solo podía estallar. Como ocurrió a comienzos del siglo XIX, cuando una ola de guerras de independencia recorrió toda América Latina. Pero esa es ya otra historia. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cuáles de estas herencias coloniales, en la educación, en la economía o en la cultura, creen que aún se sienten en América Latina hasta el día de hoy? Compartan sus pensamientos en los comentarios.